ahora se ha modificado. Ya buenas tardes, porque son las 12 y bastante. Ya tenemos el resultado de los cuadros de emparejamiento de las semis, cuartos de la Copa Europa. No vean que el resultado no me ha parecido muy correcto. Bueno, desde el Laboratorio de Aprendizaje Control Motor, con mi compañero Héctor, vamos a presentar el trabajo o parte de los trabajos que estamos llevando a cabo en el Laboratorio de Aprendizaje Control Motor. El título lo podéis ver ahí: Entrenamiento de la variabilidad para la mejora del rendimiento en habilidades de precisión y potencia. ¿Vale? Para empezar, lo que es nuestra pequeña presentación, lo hemos dividido en tres partes. En un principio tenemos una contextualización, en la cual presentaremos qué es lo que conocemos, qué es la variabilidad, cuál es el concepto de variabilidad, para seguir en cuáles son los antecedentes que se han llevado a cabo en los estudios de variabilidad y cuál es la situación actual. Trataremos de llevar cuál ha sido entre la variabilidad y el rendimiento, cuál ha sido, dijéramos, la relación que ha tenido en los estudios, y hablaremos de los entrenamientos en variabilidad tanto en habilidades abiertas como en habilidades cerradas. Posteriormente, mi compañero Héctor, como dije antes, nos hablará cuáles son los efectos de entrenamiento en variabilidad en diferentes disciplinas deportivas. Para ello presentará los trabajos tanto en tenis, como que es en la habilidad de saque en tenis, en el tiro libre, en baloncesto y en una tarea de laboratorio que de alguno puede ser que habéis conocido porque habéis sido sujetos experimentales. Para finalizar, tendremos unas breves conclusiones de cuáles son todos los trabajos que nosotros presentamos, en la cual pues, os invitamos a que aportéis cualquier otra que pueda ser interesante o cualquier otra anotación que vosotros consideréis que nos hemos dejado un poquito quizás en el tintero. Para empezar un poquito, ¿cuál es el concepto de variabilidad? La variabilidad es una característica que es inherente de la naturaleza. En este caso presentamos una pequeña analogía que algunos de vosotros, si sois alumnos de aquí o incluso profes, habéis oído alguna vez. Francis la suele utilizar bastante en sus presentaciones, o la solía utilizar bastante, y es las diferencias entre lo que es una motita de polvo y lo que es una mosca. La trayectoria que sigue la mosca o la motita de polvo se diferencia en algo muy claro. O sea, la motita de polvo tiene una estructura totalmente aleatoria. Si veis, la motita de polvo se encuentra, ahora me encuentro aquí, ahora me encuentro allá, me encuentro aquí, me encuentro allá, pero eso no tiene una estructura clara, no tiene una intención, por podríamos decir. Por el contrario, la mosca sí tiene una trayectoria que se va desplazando hacia un sitio y hacia otro, pero la mosca es, ahora me pongo aquí, ahora me pongo allá, ahora me voy aquí, ahora me voy allá. Si analizáramos las estructuras de cuáles son las trayectorias de cada uno de los moscas, de la mosca o del polvo, veríamos que existe una diferencia, y en este caso podemos hablar de la intención. Evidentemente, si la variabilidad es inherente de la naturaleza, y en este caso sobre todo de los seres vivos, si nos llevamos a la parte de genética, cada uno tenemos una diferente. Rafa es más alto, Héctor es un poquito más bajito, Clara tiene la tez más clarita, otros la tienen más oscura, otros llevamos, no sé, tenemos la cabeza un poquito más grande, otros más pequeña, otros somos más anchos, otros más estrechos. Si esto lo llevamos a lo que es el movimiento, pues podemos ver claramente que el movimiento somos diferentes en nuestra ejecución cada vez. O sea, si llevamos a lo que es en el tiro, por ejemplo, el baloncesto, porque es uno que he cogido, y analizamos lo que es una secuencia de diferentes lanzamientos, podremos comprobar que cada uno de los lanzamientos es totalmente diferente al anterior, tanto en la activación muscular, como en la angulación del codo, como en la de la muñeca, como la posición de pies, rodillas, cadera y el sucesivo. En este caso, la variabilidad la tenemos relacionada con la capacidad que tiene el organismo para adaptarse a las situaciones cambiantes del entorno. Si yo me planteo una situación de lanzamiento, sí, mi canasta está clara, pues la tengo ahí, tiene 4 metros, corregirme si me equivoco, son 4 metros 225 creo que es hasta lo que es el aro, 460 hasta tablero, ¿posible? Sí, ¿no? Creo que es así.
lado se encuentra 305, pero podemos tener un entorno que es agresivo, en el sentido de tenemos un público, nos encontramos en el Palau de Blaugrana, donde el público es bastante incisivo, y nuestro jugador tiene que tratar de adaptarse a esas situaciones lo mejor posible para buscar el mejor rendimiento. Igualmente, la variabilidad está relacionada con la capacidad que tiene el organismo para adaptarse a situaciones cambiantes del entorno. En este caso, gracias a un compañero que me presentó este trabajo, es un trabajo gracioso, porque analizaron lo que es el canto de uno de los de este pajarito, que lo que trata, de qué trataba eso es de ver cuántos tipos diferentes de canto tenía el animalito. ¿Y el por qué? Nosotros lo llevamos como una capacidad de adaptación. Si nosotros queremos que nuestra especie se perpetúe en el tiempo, tenemos que tener una serie de estrategias, tenemos que adaptarnos al entorno. En este caso, el pajarito lo que hace es diferentes tipos de canto. Creo que le llegaron incluso a sacar, dentro de una grabación de 25.000 diferentes grabaciones de canto, le llegaron a sacar entre 15 y 18 tipos diferentes de sonido en el canto. Por lo cual eso le permite no solo perpetuar su especie, porque utiliza como estrategia para ir copulando en diferentes situaciones o en diferentes lugares del entorno. Pájaro usted. Igualmente, la práctica en variabilidad, lo que nosotros ya proponemos como práctica en variabilidad, es la ejecución de una habilidad motora con sus diferentes valoraciones, no solo tanto en la ejecución, o sea, no solo en la ejecución, sino también en el contexto. Para ello podemos ver aquí un jugador de tenis, cuando va a restar en un revés, tiene diferentes situaciones de resta. No solo resta con un golpe agresivo, con un golpe de ataque, sino que quizás muchas veces tenga que defenderse, o simplemente en función de la temporización, en función de lo que es la situación del golpe, quizás lo que debe hacer en este caso es hacer un resto cortado. Igualmente, cuando lo planteamos respecto a las situaciones del entorno, no siempre jugamos en la misma superficie. Si lo vemos en los grandes slams, tenemos superficies de tierra, batida en este caso, tenemos superficies de pista rápida y tenemos superficies de césped. En este caso, si nosotros le procuramos una práctica variable a nuestro deportista, mejoraremos o trataremos de mejorar su mejor adaptación a las condiciones del entorno y de su propia ejecución. La variabilidad se ha estudiado en dos vertientes claramente complementarias. En este caso, una de ellas es como una característica inherente de los seres biológicos, y por el otro, la posibilidad de utilizarla de manera intencionada diseñando condiciones de práctica en variabilidad para favorecer el aprendizaje de nuevas habilidades. En uno de los trabajos que presentará posteriormente, nosotros tratábamos de implementar diferentes cargas de variabilidad, que aquí, por el tema de la presentación, no se ve bien. Si lo hubiéramos hecho en el laboratorio, esta presentación, con el pequeño grupito que somos, podríamos mostraros en nuestras paredes las diferentes dispersiones, las diferentes cargas de práctica de variabilidad que nosotros realizábamos a los expertos. Se puede apreciar un pequeño esbozo en cada una de ellas. Una de ellas es simplemente hacia ese punto, la otra es en la dispersión que teníamos en los diferentes marcadores que teníamos en la pizarra, y así posteriormente. Mi compañero luego lo explicará con más tranquilidad. Igualmente, dentro de lo que es la relación entre la variabilidad y el rendimiento, se ha explicado siempre sobre dos teorías. Una de ellas es una teoría que presentó Smith en el 75, que es la teoría del esquema motor, que de alguna forma la presentan como es una analogía a un ordenador. Esto es una entrada de información, un procesamiento de esa información, una respuesta, y luego tenemos un halo de retroalimentación que nos permite reajustarnos de nuevo a nuestra respuesta. Dentro de la teoría del impulso, que la presentó 4 años después, en el 79, presentaba como que la variabilidad se conocía como ruido o fluctuaciones aleatorias de los mecanismos neuromusculares. Igualmente, se presentaba como una traducción inexacta de los comandos procedentes
del programa motor a la actividad neuromuscular, y que esta sí era un factor limitante que debería ser de alguna forma minimizada o incluso eliminada. Por el contrario, otra de las teorías que nosotros tratamos de explicar la práctica o lo que es la variabilidad es la teoría de sistemas dinámicos. En este caso, hago una pequeña presentación de qué es un sistema, o qué conocemos como un sistema dinámico, para aquellos que no estén familiarizados con lo que es el tema, que supongo que todos tenéis una ligera idea de ello. Son sistemas biológicos, son sistemas complejos, que son abiertos y están en continua transmisión de energía con su entorno y que tienen la capacidad de adaptación. Dentro de la teoría del sistema dinámico, desde esta perspectiva, nosotros planteamos que la variabilidad ya deja de concebirse como si fuera un error, sino que es concebida como ruido. Y en este caso, este ruido parece ser que tiene una función interesante y que ya no es un error del sistema, sino que podría tener algo diferente. Y, ¿por qué no?, funcional para nosotros. Ya tenemos estas perspectivas más o menos contextualizadas y planteamos que, mediante lo que es el entrenamiento en variabilidad en habilidades abiertas, dentro de la teoría del esquema motor, nosotros presentamos que cuando practicamos bajo esta teoría, nosotros de alguna forma integramos una serie de reglas o esquemas que son recogidos o mantenidos en nuestra memoria y que se recogen en forma de patrones generales no totalmente definidos, que se actualizarán o reajustarán en función del contexto en que nosotros nos encontremos y que podrán ser de alguna forma recogidos o vueltos a utilizar en una nueva situación de movimiento. Por lo tanto, la práctica variable parece ser una solución efectiva para el aprendizaje de habilidades de carácter abierto, donde el contexto está en constante cambio y el ambiente igual. ¿De acuerdo? Más o menos queda claro. Si nosotros nos encontramos en una situación de práctica real, en un juego del tenis, ¿has vuelto a revisar bien? Ya. Lo que nos interesa es que haya una práctica variable para que nuestro sujeto se pueda adaptar de una forma mejor a las diferentes situaciones que se va a encontrar. Porque nunca va a jugar contra el mismo jugador, porque nunca se va a encontrar con la misma situación de temperatura, porque nunca se va a encontrar la misma situación personal, ni cognitiva, ni física, ni psicológica. Para ello, el aprendizaje debe ser lo más rico y variado posible, proporcionando la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones del medio. Y ello nos dará que el esquema sea más rico o menos en función de los niveles de carga en práctica en variabilidad que haya tenido durante su aprendizaje. Desde la teoría, si hiciéramos una vuelta atrás entre lo que es la parte cognitiva y la parte de los sistemas dinámicos, podríamos decir que variar la situación de aprendizaje, cuando el gesto a realizar se va a realizar en un entorno estable, puede no ser tan eficaz como repetir el gesto de forma continua. Esto nos llevaría a pensar como en lo que se ha conocido hasta ahora como consistencia en el saque o repetición de un mismo gesto técnico durante las diferentes situaciones. Si lo llevamos al saque del tenis, o al tenis en este caso a la disciplina, es algo que nosotros nos hemos cansado de ver. Cuando llegamos a un juego de tenis y vamos a sacar allí y siempre sacamos igual, una vez, dos veces. Cuando llevamos 100, 200, 1000 veces, probablemente la gente tienda a pensar que esto ya deje de ser entretenido. Es más, nos encontramos en un entorno natural en que los chavales no quieren sacar. No quieren sacar, porque dicen que les aburre, quizás porque para ellos no sea determinante para el rendimiento en los principios, en los inicios de lo que es la disciplina, pero no quieren sacar. Pero por el contrario, comienzan a aparecer diferentes trabajos que muestran el efecto positivo de la práctica variable en el aprendizaje de habilidades motrices cerradas, en este caso, en los test de retención. ¿Qué quiere decir? Que quizás al inicio de lo que es la práctica, cuando iniciamos una habilidad, cuando empezamos a practicar una nueva habilidad, podamos tener unos diferentes rendimientos que se mejoran con los test de retención a largo plazo.
práctica en habilidades cerradas puede ser interesante trabajar este tipo de práctica variable para mejoras en un posterior. Pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. Dentro de habilidades cerradas, donde un entorno es semi-predecible, la variabilidad aparece del propio deportista, es intrínseca en este caso. El propio sistema incrementa la variabilidad para explorar más adecuadamente las situaciones del entorno e incrementar su efectividad. Por lo tanto, el ruido que provoca el propio sistema es observado por algunos autores como la capacidad que tienen los sistemas biológicos para aprender. Por lo tanto, estas perturbaciones o ruidos adquieren un carácter funcional. ¿Qué posibles explicaciones nosotros tratamos de llevar a este tipo de cuestiones que nosotros planteamos? ¿O el porqué de la práctica en variable en habilidades cerradas puede tener un beneficio a corto, medio o largo plazo? Pues una de ellas es porque puede afectar al procesamiento de la información, mejorando de alguna forma su aprendizaje. Otra es porque, evidentemente, facilita una mayor retención de la información en memoria de los programas motores, resultados que se obtienen de los test de retención de los diferentes trabajos que se han presentado, se han realizado o que nosotros incluso podemos implementar con alguno de ellos. Y uno que quizás no está muy... Parece ser que la cosa es un poco controvertida en algunos trabajos que últimamente se han realizado por la temática, y es que la motivación que tiene el propio aprendiz al realizar diferentes modificaciones del gesto, incrementando un poquito la implicación cognitiva. Aquí parece ser que en unos comentarios que, hablando con Francis, nos comentó o hizo un breve comentario de que se pasaron algunos test de motivación a los participantes en algunos estudios y parece ser que había salido todo lo contrario, que la motivación no era el factor por el cual los chavales podían aprender más en la práctica variable en habilidades cerradas. Por mi parte, os he hecho una breve presentación de lo que es cuáles son los conceptos de los cuales hemos tratado, cuáles son las teorías por las cuales tratamos de explicar y un poquito cuáles han sido los antecedentes de la práctica, tanto en habilidades abiertas como en habilidades cerradas. Le toca ahora a mi compañero poneros un poquito al día de los diferentes trabajos que se han ido llevando a cabo en el laboratorio de aprendizaje y control motor y de los cuales algunos de los resultados se presentarán aquí, tanto los que ya han salido ya como los que vienen por un camino. Muchas gracias. Vale, pues como estaba comentando Tomás, yo me voy a centrar un poquito más en la parte aplicada y de todos los proyectos que se han llevado a cabo, se están llevando a cabo en el laboratorio relacionados con la variabilidad. En el que más nos vamos a centrar es en el del tenis, porque es el que más avanzado tenemos, el que más hemos trabajado sobre él, pero bueno, no dejaremos de presentar la información respecto al del tiro libre en baloncesto y a la tarea básica del laboratorio. ¿Vale? Entonces empezaremos por el del tenis, en el cual disponemos de una muestra de 30 participantes. Como podéis ver, son jugadores de 13 años, los cuales tenemos 20 hombres y 10 mujeres, los cuales dividimos en dos grupos de 15. Un grupo es el que trabaja en consistencia, otro grupo trabajaría en variabilidad. Voy a marcar aquí que, bueno, después podréis ver que los resultados, los niveles no eran los mismos. Intentamos balancear los grupos de manera que hubiera el mismo número de mujeres y de hombres en los dos grupos y que los niveles fueran lo más parecidos posible, pero hubo una serie de muertes experimentales que alteraron un poco los resultados. ¿Vale? Entonces, lo que trabajamos con esta gente diseñamos 12 sesiones de entrenamiento en las cuales se iban a realizar 60 saques, los cuales dividíamos en dos series de 30, que a su vez estaban divididos en dos bloques de 15 ensayos cada uno. Intentábamos, para evitar problemas de fatiga y demás, porque bueno, el saque es un gesto técnico, implica mucha musculatura y como estaba comentando antes Tomás, parece ser que los niños se aburren y si los ponemos a repetir y repetir, pues aunque sea en variabilidad, también se desmotivan un poco,
Entonces intentamos que entre las dos series hubiera 45 minutos de descanso y entre los bloques consiguiéramos 5 minutos entre los bloques y unos 30 segundos entre cada uno de los ensayos. ¿Vale? Realizaban 2 ensayos, descansaban 15 segundos mientras sacaba el otro compañero. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante puede ser qué tipo de ejercicios utilizábamos como entrenamiento en variabilidad, ¿vale? Pues bueno, implementamos diferentes tipos de lanzamiento de la pelota, ¿vale? Tanto que fuera a la derecha o a la izquierda, que fuera hacia adelante o hacia atrás en la zona de lanzamiento, que pudiera ser el golpeo de la pelota lo más alto posible o más bajo, ¿vale? Así como la orientación del jugador. Jugábamos con que pudiera estar frontalmente, muy girado. A todo esto habría que añadirle muchos otros ejercicios, como pueden ser sacar en apoyo monopodal con la pierna dominante, con la no dominante, ¿vale? Con diferentes ubicaciones dentro de la pista, por delante de la línea, por detrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Cualquier modificación que pudiéramos ejecutar, pero en este caso solo afectando al jugador. No tanto como otras veces hemos comentado en el laboratorio con Rafa, también se podría trabajar la variabilidad obligando al jugador o al deportista a sacar a diferentes zonas o con diferentes objetivos. En este caso no, en este caso solo nos centramos en el jugador. ¿Vale? Vale, aquí bueno, se me había pasado una. La base de sustentación igual también la podíamos modificar, ¿vale? Abriendo o cerrando, sacando sobre una superficie inestable a diferentes alturas. Vale, a la hora de evaluar, ¿cómo evaluábamos este entrenamiento? Pues realizamos mediciones en las cuales los jugadores tenían que realizar 20 saques, los cuales dividíamos igual en 2 series de 10 para evitar también problemas de fatiga. En este caso implementamos 4 evaluaciones o 4 registros, inicial, final y 2 retests. En todos, y así ya sirve de precedente para los demás, en todos los trabajos que hemos realizado hemos introducido los retests por el tema de que la bibliografía lo primero que indicaba es que las mejoras se apreciaban en los retests, en las habilidades cerradas, entonces pues siempre hemos decidido introducirlo. Entre la inicial y la final había 4 semanas, ya que todos los grupos realizaban 3 sesiones de entrenamiento semanales y como eran 12 sesiones, eran 4 semanas. Hasta el primer retest dejamos 2 semanas y entre el primer retest y el segundo había otras 2 semanas. Por lo tanto, el periodo total de entrenamiento fueron 8 semanas. ¿De acuerdo? 4 semanas de entrenamiento, todas las mediciones nos llevaron 8 semanas. ¿Vale? Si en cualquier momento tenéis alguna duda, cualquier cosa, me podéis parar y podéis consultar. Ahora, ¿qué material hemos utilizado? Bueno, pues para los que a lo mejor no lo conozcáis tanto, la cámara de grabación no tiene mayor historia, una cámara como la que tenemos aquí, simplemente la ubicábamos en la parte superior, ¿vale? En un extremo de la pista, en una zona elevada, con la intención de poder digitalizar bien dónde botaba cada vez la pelota y que después nos facilitase la tarea a la hora de analizar la precisión de los saques. El radar, que se ubica justo detrás del jugador, porque por indicaciones del creador del radar dice que tiene que ir completamente perpendicular a la red y siempre en línea recta. En el momento que empiecen a haber angulaciones puede tener problemas de medición, ya no sería tan fiable. Y la parte importante también es el Polemus Liberty, que es un sensor electromagnético que lo que nos da son posiciones, velocidades, desplazamientos, al fin y al cabo, de diferentes segmentos corporales donde nosotros los hayamos puesto cada uno de los sensores. En este caso teníamos 4 sensores: mano dominante, brazo, ¿vale? Cadera y mano no dominante, que creímos que eran suficientes como para poder tener una información bastante completa de todo lo que era el movimiento. ¿Qué resultados nos salen de este estudio? Bueno, como podéis ver, tenemos el grupo variabilidad por un lado, el grupo consistencia. Las líneas azules hacen referencia al error radial, están representadas en este eje. Línea roja sería la desviación típica, la tenemos representada en el otro eje. ¿Vale? ¿Qué podemos ver? Si el error radial disminuye, quiere decir que aumenta la precisión de los jugadores.
Y como podemos ver, el grupo en variabilidad disminuye su error radial, mientras que el grupo en consistencia empeora ligeramente. Por lo tanto, y tras hacer el análisis estadístico, nos sale que hay una diferencia significativa en función del grupo de entrenamiento, ¿vale? O sea que la variabilidad se muestra más efectiva para mejorar la precisión que la consistencia. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando pasamos a la velocidad, igual, representada en los dos ejes y de la misma manera, velocidad y desviación típica de la velocidad, ambos grupos mejoran de manera significativa, es decir, que a nivel de la velocidad, todos, o sea, simplemente por el hecho de practicar, ya sea en consistencia o en variabilidad, ambos mejoran significativamente la velocidad de los servicios, pero no hay una diferencia por entrenar de una manera o de otra. ¿Vale? Actualmente, respecto a este trabajo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Porque todo esto que os acabamos de mostrar lo hemos mandado a la Revista Internacional de Medicina y Ciencias del Deporte, que está interesada en el JCR. Está el artículo en fase de revisión y bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos lo consiguen publicar. Como está comentando Fran, sabemos que va para largo, o para muy largo, porque hemos visto los listados y parece ser que va con bastante retraso esta revista. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? El análisis de la cinemática del movimiento, ¿vale? ¿Cómo? Intentando correlacionarlo con la velocidad y con la precisión de los saques. Sí que es verdad que la cinemática se ha estudiado mucho desde las líneas de la biomecánica, pero no tanto intentando relacionarla con el rendimiento en estas habilidades. Entonces, pues bueno, hemos presentado un abstract al Congreso Europeo, ¿vale?, de Ciencias del Deporte, que se va a efectuar este año en Brujas, en el cual hemos relacionado, como estamos diciendo, la cinemática del movimiento con la velocidad y la precisión. ¿Qué es lo que nos ha salido así un poco por encima? Solo hemos analizado la situación inicial, por lo tanto no tenemos diferencias entre grupos, pero sí que podemos encontrar que aquellos jugadores que, tanto en el brazo como en la cadera, como en la mano no dominante, efectúan un mayor desplazamiento antero-posterior, en el eje antero-posterior, es decir, hacia adelante, hacia atrás, ¿vale?, perpendicular a la P, correlacionan con unas mayores velocidades de los servicios. Es decir, que aquellos jugadores que caen dentro de la pista, o nosotros lo intentamos interpretar, ¿vale?, así un poquito desde el punto de vista más deportivo, aquellos jugadores que van a buscar la pelota, van hacia adelante, aumentan las velocidades. Y a su vez, sí que hemos podido ver que modificaciones en el inicio del movimiento, en el eje horizontal, ¿vale?, en X, afectan negativamente a la precisión, y sin embargo, cuando es en el eje Y y en el eje Z, es decir, hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba, esas alteraciones que afectan a la precisión vienen determinadas en la parte inicial y final del movimiento, ¿vale? Esto todavía no nos hemos parado mucho a analizar el porqué, porque tampoco podríamos saber. La del inicio del movimiento sí que podemos interpretar que a lo mejor si hay un mayor desplazamiento en el eje X, puede ser que se produzca algún tipo de descompensación en el cuerpo, que a la hora después de conseguir dirigir el saque ya no esté en las mismas condiciones, y pudiera ser, pero todavía queda bastante por hacer. Así como lo que pretendemos, que es intentar ver un poco cómo ha afectado la variabilidad a esa cinemática. Vale, sí, sabemos que la cinemática puede afectar a la precisión y a la velocidad, la queremos ver. Vale, sí, los que han trabajado en variabilidad, que son más precisos y que también han mejorado su velocidad, ¿realmente han provocado, ese entrenamiento ha provocado algún tipo de alteraciones en su gesto técnico o no? ¿Vale? Queremos ver un poco si viene por ahí. O simplemente porque a lo mejor el entrenamiento en variabilidad le ha dado mayor potencia muscular o cualquier otra causa. Vamos a pasar ahora al segundo trabajo. Se hizo sobre tiro libre en baloncesto. En este caso teníamos 18 participantes. La media de edad, como podéis ver, es también bastante similar a la otra. Son jugadores infantiles. Como podéis ver, en este caso los dos grupos aparecen, pero en una primera fase y una segunda fase. ¿Por qué? Porque por problemas de que no teníamos suficiente muestra, no había suficiente muestra en este caso,
el mismo grupo hizo primero consistencia sobre él mismo y posteriormente hizo variabilidad. ¿Vale? Se hizo un entrenamiento de consistencia y después hizo un entrenamiento en variabilidad. Eso a nivel metodológico pues plantea determinados problemas y a la hora de intentar publicar cualquier tipo de resultado pues también nos va a presentar problemas, pero bueno, se tuvo que hacer así y es lo que hay. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacían? Hacían 9 sesiones de entrenamiento, por lo tanto, cada una de las mediciones después irá separada por 3 semanas, en las cuales los jugadores realizaban 40 tiros libres divididos en 4 series de 10. ¿Qué es lo que modificamos? Pues la trayectoria de la pelota, que fuera más tensa, menos tensa, las velocidades tenían que tirar más deprisa, menos deprisa, la posición pues por delante de la línea de tiro libre, por detrás, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, la orientación del jugador, como hemos comentado anteriormente, pues si lo poníamos más frontal, un poquito más diagonal, ¿vale? Y los apoyos durante el lanzamiento, si le hacíamos adelantar un pie, adelantar el otro, o que apoyasen, que estuviera en apoyo monopodal. La cuestión era eso, ir un poquito alternando las diferentes posiciones. A la hora de evaluar, efectuaban 30 tiros libres, los cuales dividíamos en 3 series de 10, ¿vale? Y en este caso hay 5 evaluaciones por el hecho que comentaba anteriormente. Tenemos una que es la inicial y final sobre el grupo en consistencia, la cual está separada por 3 semanas, ¿vale? Igual que en el grupo anterior también realizaban 3 entrenamientos semanales. Inicial, final, 3 semanas, pero esa misma final también nos serviría de inicial para el grupo que va a entrenar en variabilidad, ¿vale? Final de variabilidad, retest 1 y retest 2, ¿vale? Igual que en el caso anterior, ahora irían 3 semanas y después los retest a las 2 y a las 4 semanas de haber finalizado. ¿De acuerdo? En este caso sí que nos lleva un poquito más de tiempo porque al final el proceso fueron 10 semanas. Instrumental, igual que en el caso anterior, disponemos del mismo material. También se utilizaban el Polemus Liberty, lo colocábamos en las mismas zonas que en el caso del tenis. El radar que nos seguía dando la velocidad y en este caso sí que utilizábamos 2 cámaras por el hecho de intentar teníamos 2 sincronizadas para ver el momento en el cual entraba la pelota directamente, ¿vale? Controlábamos los 2 ejes. Resultados. Aquí es donde se nos plantea el problema cuando intentamos analizar la precisión de cada uno de los servicios, o sea, de los lanzamientos. ¿Por qué? Porque claro, tenemos al mismo grupo y el mismo grupo cuando trabaja en consistencia resulta que mejora, entrena en variabilidad, empeora y después hacia el retest vuelve a mejorar. Para nosotros esto se nos queda así un poco porque tampoco vemos, sí que sabemos que hay diferencias significativas entre inicial y final y entre la final y el retest 1, ¿vale? No sabemos tanto si el entrenamiento al final ha afectado, el entrenamiento en variabilidad, el entrenamiento en consistencia ha afectado al rendimiento, pero lo que sí que tenemos claro, o sí que podemos intentar interpretar desde una teoría de las cuales tenemos en el laboratorio, es por el síndrome general de adaptación, para intentar explicar la segunda parte, esta parte de aquí. Es decir, nosotros tenemos unos jugadores que tienen un nivel X, implementamos una carga de entrenamiento en variabilidad, vamos a suponer que obviamente sea una carga superior a la que ellos están acostumbrados a manejar, por lo tanto entraría en una fase de alarma, disminuye su rendimiento, en el test final ese rendimiento está disminuido y tras dar un tiempo de recuperación volvemos a supercompensar y obtener un rendimiento mejor. Esto, como todos sabéis, haciendo nuestra adaptación, se utiliza a la hora de cuantificar cargas en entrenamiento, no tanto en la técnica, pero desde nuestro laboratorio sí que lo queremos implementar un poquito también en este ámbito porque creemos que puede ser una herramienta bastante interesante e importante. ¿Vale? Y ahora, puesto que estamos comentando todo el tema de creemos que es necesario cuantificar la carga de entrenamiento de la técnica porque si sabemos que en el ámbito deportivo, a la hora de planificar cargas de entrenamiento, todos lo manejamos así, ¿por qué no vamos a hacer también entrenamiento de la técnica? No deja de ser una cualidad, ¿vale?
igual que cualquier otra, y por lo tanto tiene unas necesidades de sus periodos de recuperación, sus periodos de trabajo. Entonces se nos plantea la situación de laboratorio en la cual lo que vamos a intentar es cuantificar qué cargas de entrenamiento son óptimas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Disponemos de 39 participantes, en este caso son gente pues, de la titulación, los cuales han ofrecido voluntarios para hacer el trabajo, y en este caso dividimos 5 grupos. Los 5 grupos están divididos en control, consistencia y 3 grupos en variabilidad. ¿Por qué 3 grupos en variabilidad? ¿Por qué 3 grupos en variabilidad? ¿Alguien más sabía decir? ¿Vale? Pues vamos a implementar diferentes cargas sobre cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, como todos sabréis, el grupo control no entrena, simplemente hace los test, ¿vale? Consistencia siempre repetirá, y lo que hacemos es, si no se ve muy bien, yo lo marco, ¿vale? Una misma diana, siempre vienen y venían a entrenar y siempre lanzaban la misma diana, y después tenemos los 3 grupos en variabilidad. Como ha comentado anteriormente Tomás, lo que modificamos es la dispersión, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos dentro de esos puntos? Vale. La gente, lo que teníamos eran 10 números rojos, 10 números azules. Y a través de un MP3 había una grabación en la cual le iba marcando a cuál de los números tenía que ir lanzando cada una de las veces, si era de un color o de otro, ¿vale? Esto nos va a venir bien para ahora después entender un poco la siguiente parte. ¿Vale? Disponíamos, teníamos los diferentes boxes, en cada uno de ellos entrenaban un tipo de variabilidad, y lo que hacíamos es 8 sesiones de entrenamiento, las cuales se efectuaban en 2 semanas, es decir, la gente venía a entrenar 4 días a la semana, ¿vale? Al laboratorio. Efectuaban 160 lanzamientos, los cuales se dividían en 8 series de 20. ¿Por qué he comentado antes el tema de lo de los números y el orden y demás? ¿Vale? Porque desde las 8 series hacían las impares, las hacían en orden ascendente, y las pares las hacían en orden descendente, es decir, las que van de orden ascendente empezaban por el 1 y acababan por el 10, ¿vale? Cuando iban en descendente empezaban por el 10 y acababan por el 1. Para evitar que fueran los mismos números, que hacíamos, empieza por el 1 y acaba por el 10 con los números rojos, que están en una ubicación, y cuando lo hacían descendente empieza por el 10 y acaba por el 1, pero de los números azules. La intención es que al final nunca tuvieran un patrón en el cual ellos pudieran seguir un orden medianamente claro, ¿vale? Cuanto más, se podría haber hecho mucho más variable si hubiéramos puesto números completamente aleatorios y hubiera ido el 1, el 5, el 3, hubiera sido posiblemente mucho más aleatorio, pero bueno, creemos que esta carga era suficiente como para que no supieran ellos concentrarse, o sea, no pudieran saber dónde estaba el orden adecuado, ¿vale? Y después los tipos de recuperación, entre las series 1 y 2, 3 y 4, ¿vale? Entre la impar y la par, siempre había 30 segundos, cada 2 series dejábamos 1 minuto de recuperación, ¿vale? Entre primera y segunda serie, 30 segundos, cuando pasamos segunda a tercera, 1 minuto. Y vamos así alternando los periodos de recuperación. ¿Vale? A la hora de evaluábamos realizando 80 lanzamientos, los cuales dividíamos en 4 series de 20. En este caso también efectuábamos 5 evaluaciones, no por la situación anterior, pero sí consideramos interesante hacer algún retest más. En este caso, de inicial a final pasarían 2 semanas, que son las 2 semanas que estuvieron entrenando. El retest 1 se efectuó al día siguiente de acabar el entrenamiento, y después pasábamos y lo hacíamos una semana después de acabar el entrenamiento y a las 2-3 semanas. Lo de 2-3 semanas puede parecer confuso, pero bueno, es que justo cayó una semana de vacaciones, entonces hubo gente que pudo, en función de cuándo habían acabado, hubo uno que era a las 2 y otro era a las 2 y no sé cuánto, pero que era como la tercera semana, ¿vale? ¿Qué es lo que se nos muestra como resultado? ¿Qué es lo que hemos obtenido? Bueno, el grupo control, o si no lo veis bien, esos son las desviaciones en centímetros, ¿vale? Cuánto se alejan del centro de la diana en centímetros. Y aquí tenemos el rojo, es el grupo en consistencia, este sería el grupo control, y como podemos ver, los niveles 1
y 3 de variabilidad son los que muestran unos mejores resultados. Sin embargo, el grupo intermedio 2, o sea, la carga de variabilidad intermedia, parece no mostrar muchos beneficios. Esto nos plantea un ligero problema, o bueno, no tanto como un ligero problema, sino que no va un poquito en la línea que nosotros esperábamos, ya que lo que se tiende a comentar es que niveles muy altos o muy bajos de variabilidad no provocan determinadas mejoras, que normalmente los mejores resultados son con unos niveles óptimos de variabilidad. Por lo tanto, deberíamos presuponer que el nivel 2 era el que a lo mejor mayores mejoras debería haber provocado, o si no el nivel 2, sí que a lo mejor, porque puede ser que las cuantificaciones no estén bien hechas, pues a lo mejor el 2 y el 3 o el 1 y el 2, en función de cómo los queramos agrupar. Pero sí que es un poco extraño que sea el más bajo y el más alto los que provoquen las mejoras y no tanto el grupo intermedio. ¿Vale? Con esto yo he acabado un poquito lo que es el tema de explicar cuáles son los trabajos que llevamos ahora mismo en marcha en el laboratorio, los que están ya realizados y los que vamos a realizar. Y ahora... ¿Puedes presentar tú y presentar? Sí, claro. Vale, pues vamos a hacer unas pequeñas conclusiones generales de lo que hemos obtenido, de los resultados que hemos obtenido y de las líneas que tenemos en marcha. ¿Vale? Pues una de ellas podría ser como una conclusión general en función de los resultados de los 3 trabajos, ¿vale? Que el entrenamiento de variabilidad sobre habilidades cerradas de potencia y precisión, o solo de precisión, como podría ser el caso del tiro libre en baloncesto, en el cual la velocidad no la hemos registrado o no es determinante, parece ser una alternativa eficaz, ¿vale?, frente a los métodos tradicionales de repetición y repetición y repetición. ¿De acuerdo? Los resultados, como hemos podido ver en el segundo trabajo, en el del tiro libre en baloncesto, parecen presentar, ¿vale?, que hay una clara necesidad de que se den unos tiempos de recuperación óptimos para que esos beneficios se lleven a cabo. O sea, si yo nada más realizar los entrenamientos no doy los tiempos de recuperación óptimos, los jugadores podemos ver que no están en una situación óptima y por lo tanto su rendimiento se encuentra disminuido. ¿Vale? Parece necesaria, como he dicho anteriormente, que se cuantifique la carga de variabilidad. Si lo hacemos en cualquier otra habilidad, ¿por qué? O en cualquier otro tipo de trabajo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y aquí es donde está un poco la controversia con lo que estaba diciendo antes. Cargas muy livianas o muy elevadas no se muestran tan eficaces para los procesos de aprendizaje, pero sin embargo a nosotros nos sale que justo las cargas más bajas y las cargas más altas son las que mayores beneficios han provocado sobre los deportistas, o bueno, en este caso sobre los participantes, porque no eran deportistas. Por lo tanto, ahí pues bueno, me imagino que tendremos que seguir trabajando y dándole duro a todo este aspecto para poder llegar a una unanimidad o consenso con la bibliografía. ¿Vale? Y que la práctica variable podría ser tan beneficiosa para el aprendizaje de habilidades abiertas como cerradas. O sea, sí, todo el mundo dice o está demostrado que en habilidades abiertas el entrenamiento en variabilidad se muestra positivo, es muy positivo. Yo creo que, a todos nos es seguro que si yo me pongo a jugar al fútbol, en el cual no sé si el césped va a estar más largo o más corto, va a estar más seco o más mojado, me va a entrar un jugador, no me va a entrar, me tengo que adaptar a diferentes situaciones y ahí está claro que sí, tengo que tener variabilidad para intentar adaptarme mejor a esas situaciones. En una habilidad cerrada la gente, pues lo que estaba comentando antes Tomás, la gente pues parece como que discrepa, ¿no? ¿Por qué? Si el entorno no cambia. El entorno nunca es igual, por muy poco que cambie. Un día jugamos y hace viento, otro día me pega el sol en la cara, y eso parece que no, pero va a modificar. Por ejemplo, en el caso del tenis, que es el que tengo yo más cerca, si hace viento, el lanzamiento de la pelota no lo voy a realizar igual, no lo voy a ejecutar igual que si no hace viento.
si el sol me está molestando, posiblemente e involuntariamente yo modifico un poco el lanzamiento para que el rayito de sol no me pegue en el ojo, ¿vale? Y no me moleste. Entonces, eso no es igual. Y la parte más importante, la variabilidad intrínseca del sujeto. Es decir, el sujeto siempre va a ser variable. Aquí en el laboratorio todos sabemos, Francis, o los que lo conozcáis por lo menos sabréis que Francis es contrario a eso de la técnica ideal. La técnica ideal para él no existe, ¿vale? Cada uno tiene sus pequeñas modificaciones, sí que habrá unos patrones o unos puntos en los cuales todos los gestos deben de coincidir, porque si no, no podemos generar determinadas fuerzas o determinadas, pero que cada uno es variable, e incluso un mismo sujeto, que aunque tenga su propio estilo, por mucho que quiera, cuando va a tirar un tiro libre, nunca se va a colocar en la misma posición respecto a la canasta, la angulación del brazo irá un grado arriba, un grado abajo, la pelota la soltará un poquito antes, un poquito después, y eso va a dar tanto la variabilidad en el propio sujeto como una variabilidad finalmente en el resultado, ¿vale? Porque si decimos, Calderón llegó y metió, ¿cuántos? 90 tiros o 86 tiros libres seguidos en la NBA. Ya, ha metido 86 tiros libres, pero los 86 han entrado por el mismo sitio, o a lo mejor uno ha tocado un poquito largo, el otro ha entrado más limpio, no todos van igual, por lo tanto, eso quiere decir que algo de variabilidad interna debe haber, ¿vale? Pero bueno, que parece mostrarse beneficioso por ese sentido. Y nada, con esto hemos acabado el seminario, que como podéis ver ha sido bastante rapidito. Confiamos en que por lo menos haya surgido algún tipo de duda y que ahora podamos pues, debatir determinados aspectos o las curiosidades que podáis tener respecto a todo lo que se ha planteado, y entre Tomás y yo solo las intentaremos contestar. Esperemos no tener la necesidad de que intervenga el director de laboratorio en funciones o los directorios de laboratorio en funciones. Gracias por la exposición. Un par de preguntas con respecto al último trabajo que habéis comentado de los lanzamientos. Sí. Hablabais de entre series impares y pares 30 segundos de recuperación y entre pares e impares 1 minuto. ¿Por qué? No, simplemente lo que hacemos nosotros entre cada una de las evaluaciones, entre el primer y segundo entrenamiento, hablando de entrenamiento, estamos hablando de la fase de registro, de análisis, que están dos partes. Tenemos la parte de registro, que se hacía en 4 bloques, y entre bloque y bloque dejábamos 1 minuto, o sea, 30 segundos entre el primero y el segundo, 1 minuto entre el segundo y el tercero, y 30 segundos entre el tercero y el cuarto. O sea, era para que tuvieran suficiente tiempo para descansar un poquito de cada una de las situaciones de registro. En el cambio, en la parte del entrenamiento realizaban 80 lanzamientos, que eran el doble que los que se realizaban durante la fase de registro. Y tenían igual, hacían entre el primero y el segundo 30, segundo y tercero 1. Tercero, o sea, cuarto y quinto 30, sexto y séptimo 1 minuto. Y así hacíamos una secuencia más o menos. Y creo que tengo ahí un par de sujetos que me están mirando así como diciendo así no, y ellos no lo podrían dar de una forma corroborar, creo que era así, ¿no? No me acuerdo ya. Claro. Pero en realidad creo que fue así. Utilizábamos siempre 30 segundos entre los primeros, 1 minuto entre los siguientes. 30-1, 30-1. Pero el hecho de usar recuperaciones diferentes y no, por ejemplo, 1 minuto en todos, ¿es por algo en concreto o es porque no tuviesen siempre el mismo tiempo de recuperación? Simplemente era un tiempo que se estipuló en el procedimiento y es el que planteamos, para que tuvieran suficiente tiempo para descansar. Al final, cuando ya se está realizando lanzamientos constantes de la misma forma, pues parece que se hace un poquito más liviano cuando tienes un tiempo suficiente de recuperación, que pensamos que fuese. Si hacíamos a lo mejor 30 en todos, se quedaba una recuperación muy corta. Si era 1 minuto entre todas las series, era demasiado largo.